Ya cuenta de 3, 2, 1, ustedes dirán cuándo, ¿ya? Hecho. Andrea nos avisa. Ya, 3, 2. La Red Cultural Yura Complexus, en cooperación con el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, dan inicio al conversatorio del primer módulo denominado Tipología de Estudios de Investigación. Estamos alineados con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, objetivo número 4, Educación de Calidad, la cual menciona, para el 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Ahí radica la importancia de la investigación, en asumir el reto de desarrollar nuevas líneas de investigación que coadyuven en el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Yura Complexus ha desarrollado un método de diseño y elaboración de estudios sociales complejos, denominado como Yachachikuks, que abarca temas relacionados a la cátedra de ancestralidad y armonía planetaria, sustentado en el pensamiento ancestral desde las dimensiones andinas, Kausai, Ania, Yankei, Lachei, Munay, Yachay y Pacha, como constructos que imprimen una cosmovisión contextualizada desde las comprensiones de origen, la verdad, la relacionalidad, lo aprendido, la armonía, la enseñanza compartida y la pertenencia a la madre tierra. Este conversatorio tiene el objetivo de explicar y diferenciar los distintos tipos de estudios de investigación. Para ello tenemos la participación de nuestros expertos, doctor Jorge Ojeda, doctor Armando Quintana, ambos especializados en pensamiento complejo e multiversidad mundo real, Edgar Morín de México. Asimismo, contamos con la presencia de la magíster Andrea Rodríguez, especialista en estudios socioambientales, gestión medioambiental y planificación en proyectos. Estimados expertos, placer contar con su presencia. Bienvenidos. Muchas gracias, Marlene, por la introducción. Es importante para nosotros plantear el hecho de que hace falta un contexto en donde la investigación sea comprendida en primera instancia, y dentro de este proceso de comprensiones nosotros vamos a trabajar concomitantemente en el Instituto Cordillera, haciendo un ejercicio en donde precisamente destaquemos los diferentes entornos deberían visualizar las personas que se dediquen precisamente a estos temas de investigación. Para un tanto tratar de desmitificar, es decir, no solamente avisorarla bajo la idea de ciencia, sino también avisorarla bajo la gran idea de la sabiduría y las comprensiones planetarias. Y es muy bueno el introductorio que tú nos das, Marlene, porque precisamente por allá vamos. Vamos a topar precisamente en este curso algunas ideas, las cuales se pueda plantear una serie de contextos sobre los cuales las personas que estén abocadas a realizar procesos de investigación precisamente tengan aristas diferentes en este mundo que es tremendamente diverso. Entonces vamos a comenzar por ahí y precisamente antes de empezar la elocución quisiera presentar a Andrea Rodríguez, a ver si nos das alguna breve introducción, mi querida Andrea. Bueno, es importante el curso en la primera sección, pues hace una diferenciación de los tipos de investigación. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque si no diferenciamos el producto que tenemos después de una investigación y no sabemos qué formato utilizamos y no sabemos exactamente qué poner en una sección u otra del artículo, pues a veces nos confundimos. Entonces, este conversatorio también tiene ese objetivo, ¿no? De comparar un estudio con otra tipología y mirar estas diferencias que con la experiencia de los colegas Armando y Jorge, pues podemos complementar, ¿no? Y dar ejemplos que pueden aclarar los conceptos claros que han sido extraídos de las normas APA para cada una de las tipologías. Podemos tal vez comenzar
con un ejemplo, no sé si Armando o Jorge podría comentarnos de un ejemplo de una revisión de literatura. Esta es la primera tipología en nuestro curso. Sí, Andrea, muchas gracias. Mira, habíamos pensado en que antes de poder realizar precisamente un análisis de los tipos de artículos que podrían presentar, en función de las investigaciones también, sería muy importante que aboquemos aquel camino que nos da Robert Day cuando en algún momento él escribe sobre la metodología INRID, ¿no? No sé si es metodología, no sé si es orden, no sé si son secciones, pero bueno, la mayor parte de personas que se ven abocados a escribir un artículo científico, tener que seguir de alguna manera los elementos que nosotros vamos a estudiar en este momento. El tema INRID, empecemos nosotros a manejar contextos en donde diferenciemos sobre asuntos relacionados con la inducción, con el método, con los resultados y con la discusión. Por favor, estas 4 secciones son secciones de base, ¿ya? Se podrá hacer recorridos diversos. En cuanto a cuáles deberían ser los elementos que deben ser tratados en estas secciones, porque ya dependerá del tipo de artículo. Es decir, dependerá del hecho de que si yo en algún momento quiero hacer un estudio de casos, o si de repente yo quiero hacer una revisión bibliográfica, como sea, ya vamos a analizar el tema. Pero en este momento lo que nos interesa a nosotros es dar en primera instancia una breve revisión de aquello que podríamos considerar el enfoque INRID. Entonces, el autor, Robert Day, a nosotros nos dice, miren, en introducción, ustedes preferentemente pongan un marco teórico, un estado del arte, los criterios de elección del método y los objetivos específicos de hipótesis. Y con esto nosotros completamos una introducción. Cuando vayan al método, ¿sí?, identifiquen que el método es una especie de camino que debe estar trazado para que otras personas que quieran seguir nuestra investigación también puedan realizarlo. Sobre todo, esto se da en los estudios de tipo empírico y en los estudios teóricos. El camino significa que nosotros vamos a dejar trazado precisamente algunas perspectivas que nosotros hemos utilizado para poder dejar esas señas, dejar esas huellas y que otros investigadores precisamente complementen esa investigación. Los resultados, en cambio, tendrán que ver con el hecho de que aquí sí ya diferenciemos entre los artículos varios y digamos, por ejemplo, y por favor, esto sin hacer un análisis muy fuerte todavía, solamente queremos dejar una especie de rastro. En reseñas de literatura, el resultado que sea una síntesis o que sea una metaanálisis. En investigación empírica, que sea una demostración de hipótesis. En artículos metodológicos, de repente un procedimiento propuesto. En artículos teóricos, ciertos principios. Después de todo, las teorías tienen que arrojar principios. En estudios de casos, descubrimientos principales. Y bueno, cuando vamos a la parte final, que es la discusión, nosotros deberíamos exponer precisamente las relaciones, las complementariedades, las imbricaciones, las generalizaciones, las conclusiones, ¿por qué no? Y una serie de ideas sobre las cuales nosotros podamos precisamente hacer que estas secciones empiecen a empatar. Es decir, si nosotros planteamos en una determinada introducción contextos teóricos, esos contextos teóricos tendrán que ser analizados en la discusión y tendrán que formar parte también de los resultados para su análisis. Las 4 secciones del camino INRID deberán estar interconectadas. Esa es la primera idea que yo quisiera plantear, mi estimado Armando, a ver si tú comienzas precisamente con esta locución. Gracias, muchas gracias, Jorge. Buenos días nuevamente. Es un gusto volvernos a reunir, Andrea, Marlene y Jorge, ¿sí? Es importante la explicación que tú estás dando porque nosotros debemos rememorar también que diferentes autores, o existen diferentes autores que pueden presentar una diferente óptica para los procesos y las metodologías de la investigación, ¿sí? O los métodos, perdón, de la investigación, que como tú dijiste eran esos caminos, ¿no?
y que queda establecido que en estos conversatorios, en estos cursos que estamos iniciando, lo que se pretende es precisamente diferenciar los diferentes tipos de artículos que podríamos publicar en revistas científicas, ¿no? En revistas científicas. Sin embargo, solamente para un poquito acotar a lo que tú dices, mire, por ejemplo, los diferentes métodos de la investigación científica que podemos nosotros encontrar, a diferencia de Robert Day, para que no haya confusión, ya cuando hablamos de métodos científicos, podemos abordar el método científico de Mario Bunge, ¿sí? De Mario Bunge, que tiene planteado en 5 pasos el proceso de la metodología de la investigación, por favor. El método de investigación de Arias Galicia, ¿sí? Que tiene basado también en 6 pasos la metodología de investigación, y el método científico, o uno de los más conocidos, el método científico de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar, ¿no? Entre otros. Quería mencionar esto porque precisamente Jorge acaba de abordar el sistema INRIT para artículos, ¿no? Para diferentes tipos de artículos. Y no nos olvidemos que el éxito de una investigación es convertir a esta investigación resultados que sean comprensibles, no solamente para la comunidad científica, por favor, ¿sí? No solamente para la comunidad científica, sino más bien que vaya en concatenación con la sociedad en general, ¿eh? Lo difícil, ¿sí? Lo difícil de entender un artículo a veces es precisamente el léxico, es precisamente los diferentes métodos o metodologías que nosotros utilizamos para pretender redactar un artículo, ¿no? Debemos recordar que los artículos que se publican en revistas científicas, al ser reportes, ¿sí? Al ser reportes de diferentes estudios, y que van no solamente, yo diría que están mal entendidos, que van dedicados solamente a los miembros de una comunidad. Yo diría que van dedicados a la comunidad en general. A la comunidad en general. Y lo que se trata es de presentar investigaciones inéditas, es decir, que se divulgan por primera vez, publicaciones ya revisadas o revisiones de investigaciones realizadas por otros colegas de manera periódica o de manera permanente. Y finalmente, aquellas que pueden convertirse en futuras investigaciones o en futuros pasos para la investigación, ¿sí? Futuros pasos para la investigación. Con esta aclaratoria quiero que comencemos a responder la primera pregunta que nos hizo Andrea. Es que Jorge ha explicado la parte del INRIT. Deberíamos abordar el primer estudio, que es el artículo de revisión de literatura, ¿sí? Que es el artículo de revisión de literatura. Sin embargo, por favor, ya que Marlene nos está ayudando y muchas gracias, es importante entender ese cuadrito para los tipos de artículos que nosotros vamos a publicar y las recomendaciones que hacemos en los porcentajes, ¿sí? Por lo tanto, en los artículos de revisión de literatura debemos abordar con la diferencia que hizo Jorge, que una reseña de literatura, ¿sí? Son evaluaciones críticas, ¿sí? Son evaluaciones críticas, material que ya ha sido publicado. ¿Sí? Son evaluaciones críticas de material que ya ha sido publicado y que nosotros al organizar, integrar y evaluar el material ya publicado, podríamos a través de nuestro criterio y a través de nuestra investigación, precisamente sugerir, contrastar, discutir los diferentes tipos de resultado, ¿no? En las revisiones de literatura, los autores deben considerar que la investigación, básicamente ahí está la primera diferenciación de los tipos de artículos científicos. Con la revisión de literatura debemos considerar que el investigador, sí, básicamente trata de aclarar un problema en base a lo que otros ya han publicado, ¿sí? Es decir, que
quien escribe un artículo de revisión de literatura puede organizar los componentes de reseñas de literatura ya distintas o de estudios ya diferentes, por lo que nos permite agrupar las investigaciones de acuerdo a la similitud en los conceptos o en las teorías de interés del investigador que está realizando la revisión de literatura. Nos permitirá entender similitudes metodológicas con otros artículos, ¿sí? Con otros artículos, o bien nos permitirá entender el desarrollo histórico, ¿sí? El desarrollo histórico del tema en cuestión, ¿sí? Del desarrollo histórico del tema en cuestión. Por eso es que básicamente, Marlene, si me ayuda con la de la tipología de estudio de la revisión de literatura, nosotros hemos considerado, o nosotros estamos, gracias, nosotros estamos considerando una definición conceptual de lo que es la revisión de literatura. No es que quiero repetir lo que ustedes están viendo en la pantalla, pero lo más importante de esto es que nos permite, más de lo que ya dije, primero definir y agarrar un problema, sintetizar investigaciones previas, identificar relaciones, contradicciones, diferencias e inconsistencias con esas revisiones, y nos permite sugerir el siguiente o los siguientes pasos para resolver un problema. Nos hemos permitido a ustedes presentarles unos ejemplos o unas ideas, de lo que resulta ser un estudio de revisión de literatura. El formato de un artículo de revisión de literatura para publicación está en 4 pasos, ¿sí? La introducción, en donde nosotros describiremos el problema de la investigación y el estado del arte. La propuesta del método, que viene de la revisión precisamente documental, es decir, el método debe surgir a través de la revisión de la literatura que nosotros hemos venido haciendo y que sale de las variables del problema de investigación. El tercer paso son los resultados, y los resultados tienen que ser o tienen que denotar la relación que exista, las contradicciones que podemos existir o las complementariedades que nosotros podemos abordar. Podemos tomar uno de esos aspectos o una de esas variables para los resultados, o podemos combinar las relaciones, contradicciones y las complementariedades, para finalmente en las discusiones nosotros exponer reflexiones que nos permitan resolver el problema que nosotros abordemos. Y ahí tenemos uno de los ejemplos que nos dijo, creo que ya lo topó en la locución Jorge, el ejemplo de revisión de literatura entre el funcionalismo y el neofuncionalismo en los sistemas de globalización. Es decir, vamos a hacer una revisión de lo que ya han hablado otros autores o de las teorías existentes acerca de la revisión del funcionalismo y del neofuncionalismo y cómo estos se denotan en los sistemas de globalización. Andrei. La segunda tipología es la metodología. Y yo creo que esta es una de las más importantes y es objeto de nuestro curso de diseño metodológico por el hecho de dejar una huella como docente. Y creo que eso es súper importante destacarlo porque en esa como búsqueda de publicación, la desesperación de solo escribir, a veces no nos enfocamos en realizar artículos metodológicos. Yo creo que a nivel nacional pues no se ha hecho esto muy comúnmente y creo que es importante detallar qué tipo de estudios se pueden desarrollar en bastantes campos y que esto quede como huella para nuestros estudiantes y que tengamos seguidores de estas metodologías y que como ecuatorianos o como personas que vivimos en este país desarrollemos este tipo de estudios. Y aquí también presentamos el concepto dado por APA, ¿no? Que es una modificación es todo el análisis de aproximaciones metodológicas de lo que se ha hecho para estudiar un tema específico. Y en esto lo fundamental es que uno pueda
dar detalles suficientes para que pueda ser aplicable y replicable este método con un tema similar o parecido al que uno ha hecho. Entonces, en verdad esto significa un reto bastante grande para el docente, y yo creo que en verdad esperamos que con este conversatorio y con este curso pues daremos pautas para que podamos desarrollar toda esta metodología. También en esta diapositiva pues mostramos algunos ejemplos de distintos campos de estudio, ¿no? Análisis prospectivo de exportación de rosas, metodología IPC. Hay algunos estudios metodológicos que hemos puesto como ejemplo y creo que es importante verlos, revisarlos para saber cómo se redactan, ¿no? Y lo importante es destacar también en el formato del entregable al hacer una investigación metodológica. Y eso es que tenemos que poner mucho énfasis en la sección del método y el detalle de cómo se realiza. Y eso se da, no solamente se explica una parte introductoria de una revisión de lo que hay en metodología de un tema, sino en el método pues ya hacemos algo inédito, algo propio, algo de uno. Y en la sección de resultados pues tenemos que mostrar al detalle los instrumentos y las formas de análisis. No sé si podemos complementar con algún ejemplo para dar esta diferenciación entre revisión de literatura y metodología. Sí, Andrea, muchas gracias. Mira, es muy importante que nosotros comencemos a diferenciar precisamente cuáles son las posibles enclaves que van sujetando a cada una de estas investigaciones. Mira, y quisiera en primera instancia retomar un tanto el tema de los artículos de revisión de literatura, ¿no? Porque acuérdate tú que en un artículo de revisión de literatura, en la parte del método nosotros decíamos, sigan ustedes una revisión bibliográfica. Iba por ahí el tema, ¿cierto? Y resulta que esa revisión bibliográfica nos servirá para empezar a ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo con los diferentes autores que han escrito algo. Es decir, aquí podríamos nosotros afirmar lo que escribieron, podríamos nosotros también decir, miren, no, yo estoy en desacuerdo con esto, o hago alguna interrelación entre conceptos o entre autores y bajo esa consideración yo tengo una primera idea, una idea primigenia alrededor de un determinado tema. Esa es la idea. Y si seguimos en orden el contexto, si yo hago una muy buena revisión de literatura, seguramente empezaré a tener esos egos que de repente nacen por ahí cuando decimos yo conozco de un determinado tema. Yo seguramente ya lo conozco. Pero mira que es precisamente en ese punto en donde nosotros deberíamos reflexionar, y hablo desde una posición en este momento de docente, en donde yo diga, sí, yo conozco, pero el conocimiento se queda para mí, o el conocimiento tiene que traducirse, ¿no es cierto?, en ciertos caminos que yo tenga que dar a mis estudiantes, para que a partir de un planteamiento metodológico, y aquí va la diferencia, para que a través de un planteamiento metodológico mis estudiantes sigan abordando el tema, ¿no es verdad? Aborden el tema, pero con los instrumentos que nosotros hemos desarrollado. Esa es la gran idea y la gran diferenciación y el gran reto. Normalmente nos hemos acostumbrado nosotros acá en el país a decir, sí, miren, lo que pasa es que yo voy a hacer un X estudio, pero yo tengo que buscar un paper en revistas de alto impacto y dentro de eso identificar autores que escribieron metodológicos, seguir el camino que ellos nos han dado y decir, mi estudio es científico. Ese es el gran tema. Entonces aquí nos vemos abocados a la idea de confrontar las realidades, ¿no? Por favor, confrontar las realidades. Porque de repente no es lo mismo el escenario que se maneja bajo la civilización occidental que los escenarios que tenemos nosotros acá en el sur, pues, los denominados sur. De repente son realidades muy diferentes. Y algunas
nosotros conversábamos con un buen amigo, un médico, que nos decía, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la medicina, a nosotros nos estandarizan ciertos resultados de ciertas enfermedades y nosotros tenemos que coger y acoger precisamente esos resultados para decir usted tiene tal o cual enfermedad. Y resulta que los contextos son varios y los contextos son diversos. Entonces, yo no puedo generalizar, ¿sí? Yo no puedo generalizar un tratamiento para una persona de origen ario, de 1,80 m de estatura, y con tales contextos culturales, para una persona que tiene sus diferencias. O sea, la diferencia es enorme. Entonces, de aquí precisamente, mi querida Andre, ese tema que algún rato lo conversábamos contigo y decíamos, no, pues es que mira, acá en el país, nosotros como profesionales, como personas que hacemos investigación, deberíamos también empezar a dejar una huella o un camino para que, al menos en primera instancia, nuestros estudiantes nos sigan. Y ese es el concepto prácticamente del metodológico. El metodológico, que es la lógica del método, si queremos ponerle un contexto, significaría que nosotros vamos a dejar como resultados las propuestas de instrumentos que deberán ser aplicados. Y una vez que sean aplicados, nosotros poder tejer ese instrumento como mecanismo para que nuestros estudiantes, por ejemplo, empiecen a desarrollar artículos empíricos. Ahora, yo quisiera que aquí en esa relacionalidad que nosotros estamos dando a través de cada uno de los ejemplos, ustedes noten, por favor, y aquí ustedes tienen con unas caritas, unos temas, ¿no? Unos temas de investigación. Y esos temas de investigación seguramente simplemente quieren dejar una huella para decir, mira, ponte a pensar en qué tipo de artículo quieres escribir, ¿no? Que dependiendo del tipo de artículo que tú quieres escribir, la investigación será diferente y la escritura también deberá ser diferente. Perdón. Y el tema también deberá ser diferente, ¿ya? Entonces, Armando nos decía a nosotros, mira, lo que sucede es que bajo el concepto de revisión de literatura, nosotros podemos decir, mira, yo quiero estudiar la globalización y dentro de ese contexto de estudio de la globalización, como voy a hacer un estudio de revisión de literatura, ¿no es cierto? Voy a hacer un análisis del funcionalismo y el neofuncionalismo en la globalización. Eso es revisión de literatura, pero de cajón, ¿no es cierto? Porque voy a estudiar teorías y de pronto algo de estado del arte, ¿para qué? Que las personas puedan escribir y me inserten en una determinada escuela de pensamiento, ¿ya? Pero, si yo ya no quiero verle como revisión de literatura y quiero manejarle a nivel de metodológico, empezando por el tema ya tiene que cambiar. Yo ahí tendría que decir, a ver, en el ejemplo dice, ¿cómo están los sistemas globales o el sistema de globalización? Enfoque metodológico. Ah, ya. Entonces aquí, lo que yo tengo que tener en cuenta es que en primera instancia a la globalización le tomo como un sistema. Es decir, interacciones de interacciones de interacciones. Y una vez que tengo manejado el contexto con la idea de sistemas, le imprimo el concepto de globalización que seguramente vendrá de las teorías de la comunicación y de las teorías de la energía, que así nos dicen a nosotros que son las fuentes, perdón, de la globalización. Y con ese enfoque, yo planteo un instrumento, ¿para qué? Para que nosotros podamos estudiar los sistemas globales. Entonces, por ahí iría una primera idea de cómo podrían, perdón, manejarse esas diferencias entre un artículo o una investigación de tipo de revisión de literatura y un metodológico, mi estimado Armando. Gracias, Jorge. Sí, es que lo que sucede es que nosotros también a veces estamos supeditados, vuelvo a repetir, a toda esta fiebre, de opciones que se nos presentó aquí en nuestro país a partir de los doctorados, básicamente, ¿no? Y en donde hay que ser reales, tuvimos una orientación metodológica, no tuvimos una orientación metodológica y cada uno de los autores más bien ha tratado de dirigirse, ¿sí? Ha tratado de dirigirse
acorde al conocimiento que hemos venido recibiendo y acorde a las inquietudes que en ese proceso de formación doctoral se nos ha inclinado, pero sin estas aclaraciones. Entonces, sí, un metodológico, creería yo, que es darle la oportunidad sin poner que un artículo sea más importante que otro, por favor. Pero particularmente a quien les habla, si a mí me pediría a alguien, no consejo, porque no soy quien para dar un consejo, pero sí me pediría una opinión en uno de los artículos por los cuales me inclinaría a comenzar a redactar, es precisamente el artículo metodológico. No digo que sea más fácil, al contrario. ¿Sí? No digo que sea más fácil, al contrario. Pero esto le permitirá al investigador, o en este caso al docente, ir trazando una especie de línea de investigación que es suya. Eso es otro de los graves errores que tenemos en el sistema educativo y en el sistema investigativo ecuatoriano. A nosotros permiten ubicarnos en las diferentes líneas de investigación. Me corrige Andrea si estoy mal, por ejemplo, en las líneas de investigación de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, donde damos clases, o a las líneas de investigación que corresponden al Instituto Cordillera, ¿no? Y para mí ese es un error, porque es la universidad la que nos pone en el área de conocimiento. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la normativa legal. ¿Y cuál es la normativa legal extendida por el Consejo de Educación Superior y por el CES y por la CENESID? Dice que se debe considerar, en primer lugar, el título de tercer nivel. Pero para asignarle el área de conocimiento debe considerarse el área de grado o de cuarto nivel, ¿sí? Y opcionalmente, miren la contradicción, y opcionalmente el área del doctorado, ¿sí? El área del doctorado. Es decir, además la parte de posgrado. Y no nos dejan a los docentes, incursionar o apegarnos a una de las líneas que nos interese. Ahí está precisamente para mí el error de la parte de la comprensión de los artículos metodológicos. Porque si un docente, por ejemplo, pone en su blog o pone en su línea de interés con sus estudiantes cuando va a dirigir una tesis, que mi línea es en mi caso particular, permítame poner en mi caso particular, lo mío es la parte evidentemente administrativa, todo lo que rodea la parte administrativa, todo lo que rodea hacia la parte de comercio internacional, todo lo que está asociado hacia saberes ancestrales, ¿sí? Hacia saberes ancestrales, y todo lo que está asociado hacia pensamiento complejo y transdisciplina. Esa es mi línea de investigación. Y en esa línea de investigación, nosotros en Jura Complexus hemos logrado crear una metodología, que ya lo nombraba Marlene al comienzo, basado en 7 principios andinos, cada uno de ellos con una explicación, el causa y el origen, ¿sí? Hasta llegar a la pacha, que es la naturaleza del conocimiento, de la sabiduría. Entonces nos vamos aliando y vamos creando una metodología en la que los estudiantes o en la que los investigadores irían a acertarse. Entonces, en resumidas palabras, ¿qué es lo que he querido decir, sumado a lo que ha dicho Jorge? Es ir creando nuevas metodologías, que es un reto, como decía Andrea, que es un reto. Y yo sí les invito a las personas que visualizan estos conversatorios y que nos van a acompañar en el camino del curso para la redacción de artículos, les invito a que vayan pensando en crear sus propias metodologías para que los alumnos sigan a ustedes, ¿sí? Yo voy a tener mi metodología para realizar un estudio, ¿no? Un estudio epidemiológico, ¿sí? De los niños un estudio epidemiológico de cómo ha afectado, sin salirme de lo que está planteando Jorge, por favor, de cómo ha planteado, o de cómo se ha planteado una metodología para determinar en niños menores de los procesos del COVID.
pero usted crea la metodología. Como Jorge decía, conversábamos con este directo amigo médico, Iván Coral, ya tienen establecidos caminos o metodologías y ya para la revisión, ¿no? Se llaman protocolos, creo que se llaman en investigación, en medicina o en salud se llaman protocolos, y el protocolo de chequeo es el que es la metodología, ¿no? Y llega el paciente y le toman los signos vitales y abra la boca y tosa y diga y con el estetoscopio nos ponen en la parte de atrás en los pulmones y vaya porque usted está sano. Ya es una metodología. De igual manera, nosotros, muy visibles en salud, nosotros podríamos hablar en los diferentes campos, por eso les decía las líneas de investigación, ¿qué le interesa a un docente cuando hace sobre todo tesis de grado? Por lo tanto, o trabajos de graduación, perdón. Por lo tanto, el metodológico, por eso me detuve en esa explicación, el metodológico no es otra cosa que presentar ante la comunidad de investigadores nuevas aproximaciones metodológicas que puedan complementar, puedan modificar, que puedan aproximarse, ¿sí? O que puedan hacer aproximaciones y que puedan hacer análisis de datos a metodologías ya existentes, ¿sí? Estos artículos metodológicos, ¿sí? Pueden también, aunque a pesar de que no quiero confundirles, pero pueden también introducir datos empíricos, pero solo para ilustrar la aproximación de su metodología hacia otra metodología, ¿sí? Como yo les decía, si me permiten una opinión, estos artículos van dedicados hacia aquellos investigadores que están bien informados sobre un tema y que nos permite proponer caminos, vías, la metodología en sí, para evaluar la aplicabilidad de una metodología para solucionar problemas, ¿sí? Además, apoya a quienes leen los artículos metodológicos a comprender métodos ya propuestos, ¿sí? Métodos y propuestos. Yo me atrevería a decir que un artículo metodológico es un material altamente técnico, ¿no? Permite hacer derivaciones, comprobaciones, detalles de simulaciones, ¿sí? Detalles de simulaciones y que nos conducen, vuelvo a repetir, y que conducen a establecer un poquito nuestra propia línea cuando queremos que a nosotros nos siga. Andrea. Bueno, nos queda claro que los estudios metodológicos dejan el método como modelo para futuras investigaciones. Y acá, ya pasando a otra tipología de investigación, por favor, quisiera, por favor, la opinión de los expertos sobre las investigaciones empíricas y cuál es la importancia de realizarlas, tanto investigaciones empíricas o experimentales, y cuál es la diferencia entre un estudio de caso y un estudio empírico. Adelante, por favor. Gracias, Marlene. Mira, no quiero irme del tema de conversación sin antes hacer una aclaración. Miren, en el estudio metodológico, lo importante, y aquí de repente vamos a hablar un poquito en algo que mucha gente dice, no estamos en capacidad. Lo importante es dejar planteado un modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo hago una fuerte revisión de literatura, en el método, planteo un modelo, hago un constructo de los razonamientos conceptuales, nosotros podríamos darle al modelo y dejamos planteado el modelo. ¿Sí? Esa es la gran idea del metodológico. Entonces, cuando nosotros pasamos de este tema, sería muy deseable que las personas ya empiecen a recolectar información. Nosotros ya comencemos a recolectar información. Y es precisamente ese el mecanismo a través de los cuales nosotros podríamos ejecutar ese metodológico para convertirlo en un empírico, ¿sí? Y noten ustedes que normalmente nosotros por acá, por el país, nos hemos dedicado a realizar estudios empíricos, sin saberlo de pronto, pero nos hemos dedicado a realizar este tipo de estudios.
Y aquí los razonamientos tienen que empezar a aflorar bajo diferentes entornos. Nosotros normalmente en un estudio empírico hemos cogido como método, ¿sí?, a un tema eminentemente cartesiano. Por favor, después en los siguientes módulos vamos a aclarar lo que significa el término. Pero lo cartesiano se refiere al hecho de que acogemos un solo método para denotar una verdad, la verdad que queremos descubrir después de plantear un problema, ¿sí?, y a la cual, aparte de eso, le hemos puesto un supuesto, ¿sí?, para demostrar nuestra hipótesis. Ese es el gran tema del estudio empírico, ¿ya? Ahora, nos hemos acostumbrado, les decía, a trazar un camino pero muy cartesiano. Y aquí seguramente, en esta parte que voy a decir, podremos de repente nosotros encontrar muchos detractores, ¿no? Porque, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si en lugar de acoger a ese método cartesiano, nosotros empezamos a identificar otras áreas de conocimiento como método? Perdón, otras teorías de diferentes áreas de conocimiento como método. Entonces nosotros por acá diremos, claro, es que una teoría puede ser considerada como método. Esa es la gran pregunta. Y miren, qué interesante que se vuelve el tema, porque de repente cuando nosotros pasamos una barrera de lo disciplinario a lo interdisciplinario, seguramente el tema se convierte en algo más interesante. Yo aquí quisiera ponerles un tema ejemplo. La teoría del caos en la globalización. Y resulta que la teoría del caos no deviene precisamente del concepto global, ¿no es verdad?, sino que más bien deviene de temas termodinámicos. Pero es la teoría del caos, ¿no es verdad? Entonces, ¿saben qué? Los contextos de globalización, dejémosle como enfoque teórico, es decir, como esa revisión de literatura. La teoría del caos, ustedes le ponen como método. Entonces ustedes dirán, oiga, ¿y esto será método? Entonces yo les digo, hagamos un ejercicio interdisciplinario. ¿Cómo nos va poniéndole a esa teoría como método? Y quería precisamente acoger este ejemplo que les estoy dando en este momento para decirles que en el momento en que nosotros empezamos a generar algún tipo de interacción en el lado matemático, podrían decir, oigan, manejemos correlación, ¿sí? Yo podría plantear un artículo empírico, pero pensando en que tengo que demostrar alguna hipótesis. Influencia de los procesos de globalización, de integración, perdón, en la globalización de productos tecnológicos. Allá. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que los procesos de integración influyen en la globalización de productos tecnológicos. O sea, y ahí yo ya voy acogiendo la idea, primero, interdisciplinaria, ¿no es cierto? Y segundo, de entender cómo estos entornos de investigación empíricas, ¿ya?, empiezan a tener esa noción correlacional. Por favor, en donde empecemos nosotros a empezar a dirigir o a poner en la palestra nuestras variables dependientes, nuestras variables independientes, nuestras variables mediadoras, bueno, una serie de variables que nosotros tenemos por ahí. Pero de repente el empírico se ajusta precisamente a este requerimiento. En un empírico, definamos en la introducción el problema, el estado del arte, los contextos disciplinarios o interdisciplinarios que vamos a coger. En el método pongamos ese camino trazado, ¿sí?, que puede ser un camino sistémico, que puede ser un camino activo, que puede ser un camino cartesiano, el camino que nosotros querramos ponerle o imprimirle. En los resultados, en cambio, hagamos análisis estadístico o análisis cualitativo, pero demostrando las hipótesis, ¿sí? Y en la discusión planteemos relaciones, conclusiones, estudios futuros, porque seguramente este estudio empírico ya formará parte de un nuevo estado del arte, ¿ya? Entonces, esa es la idea que quisiera dejarles por ahí, mi estimado
pero es que a mí, me gustaría aportar un poquito más a todo lo que tú ya has dicho, porque yo insisto en lo que dije hace un momento. Esa, esa desbandada, esa desbandada, me disculpan la expresión, de producción científica que aparentemente se presentó en el país y se sigue presentando en el país, ya no con las dimensiones que tuvimos exactamente hace un año y medio, 2 años atrás, la fiebre de las publicaciones científicas, fueron denotando que la falencia que teníamos los profesores precisamente en métodos o metodologías de investigación. Y no solamente los profesionales en general, ¿sí? Los profesionales en general. Y que creímos que la investigación estaba dada solo para o científicos o para académicos, ¿sí? O científicos o para académicos, y que no era parte de la sociedad. Las empresas actualmente en nuestro país, las empresas tienen un bajísimo índice de investigación. Como nosotros lo hemos visualizado en diferentes estudios, Jorge, ¿no? Y eso precisamente hace que la parte de innovación, ¿sí? Cuando hablamos de I más D más D, que se les dificulte a las empresas, sobre todo a las empresas privadas, entender la importancia de la investigación dentro de. Pero ¿por qué se da estas cosas, Jorge y amigas? Esto se da por el conocimiento que tenemos precisamente de lo que nosotros estamos hablando. Y eso es lo que nos condujo, a presentar un poquito, sobre todo con el muy buen apoyo del Instituto Cordillera, nos llevó a la red cultural, Yura, a, a profundizar, un poquito esta parte de estos estudios, ¿no? Porque tú dijiste algo importante en los empíricos, ¿no? Tú dijiste algo importante en los empíricos, Jorge, que pensamos que la aplicación, que no está mal, pero pensamos que la explicación de números, de estadísticas o de modelos matemáticos conducen a poner, y gran parte, si nosotros hacemos una revisión, y gran parte de los trabajos que encontramos están asociados hacia una especie de empíricos. Yo no me atrevería a decir empíricos completamente, pero hacia una especie de empíricos. De esta manera tú lo manifiestas, la interdisciplina o la trans o la pluri o la multidisciplina que se debe dar, y que lo enfocas precisamente en el ejemplo que pusiste, ¿no es cierto? Va a ser un estudio de globalización, pero tomando como método, ¿sí? Tomando como método la teoría del caos, o la teoría cibernética, o la teoría de la información. Y eso es lo que a veces no se entiende. Y hemos tenido discusiones profundas y fuertes para establecer qué es metodología. También yo sí invito a quienes nos están escuchando y observando, y a quienes estamos en el panel, a tener muy claro qué es el método y qué es la metodología. Porque vuelvo a repetir, para escribir no nos han dado esa denotación, o no nos han puesto a pensar cuáles son las diferencias, ¿no? Y quiero remontarme un poquito, por favor, siendo un poquito abusivo, por favor, del tiempo, que me disculpen. Quiero resaltar ahí el pensamiento complejo y la fragmentación del conocimiento, porque para mí ahí donde se rompe estos esquemas de lo que tú decías, que más adelante vamos a tratar en otras sesiones, de lo que es lo sistémico, lo que es lo complejo cartesiano. Dicho de otra manera, lo que es lo cualitativo, lo que es lo cuantitativo. A los estudios empíricos nos conducen porque nos gusta ver cuadros, con mucho respeto, pero nos gusta ver cuadritos asociados hacia softwares que nos permiten hacer interpretaciones estadísticas, y no damos la valía a veces a los estudios cualitativos, pese que ahora tenemos softwares como el Atlas T. Y por eso abordo yo la parte de la complejidad y la fragmentación del conocimiento. Entonces, la complejidad parte, o el pensamiento complejo parte, de una idea de que cualquier elemento, cualquier tema, cualquier objeto de estudio
no es aislado en el mundo, sino que forma parte del sistema que lo contiene. Es un poquito complejo a veces entender estas cosas que lo vamos a tratar más detenidamente un poco más adelante, ¿no? Pero sí, estamos acostumbrados a ver en el empírico, insisto, en el empírico, con que el estudio es alejado de una realidad, en este caso la globalización es alejada de una realidad, y lo aplicamos un cierto modelamiento matemático y estadístico, confrontamos una hipótesis, validamos una hipótesis y hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces, yo más bien me iría por entender que el estudio empírico, si bien es cierto, una connotación muy investigativa, muy numérica, pero en las discusiones y en las conclusiones debe dejarnos la posibilidad de entender, la multiplicidad de las relaciones que puede precisamente gestar un estudio empírico. ¿Qué quiero decir con esto de otra manera? Que las discusiones o las conclusiones de los estudios empíricos deberían convertirse, ¿sí? Por favor, deberían convertirse en los temas de investigación y nuevamente la importancia, que denotan los estudios metodológicos. Es decir, dejo en mis conclusiones ciertas cosas planteadas, va un estudiante o va cualquier persona de la sociedad, ve esta conclusión del empírico que comprobando una hipótesis y dice, perfecto, voy a tomar esto como parte de estudio de partida o partida de estudio de un nuevo mecanismo o de un nuevo estudio. Y en la parte inicial, que tú manifestabas, Jorge, y en la parte inicial que tú manifestabas, cómo está constituido o cómo está compuido un estudio de investigación, no nos olvidemos que en la primera parte, no nos olvidemos que en la parte inicial lo que debemos de notar precisamente son los análisis profundos de las teorías existentes, origen precisamente a los empíricos, pero que también pueden denotarse como parte de la tipología de estudios de investigación de las propuestas teóricas. Andreita. Sí, quería hacer una acotación y respondiendo a la pregunta de Marlene. La diferencia que hay entre un empírico y un estudio de caso, creo que es el tamaño de la muestra y cómo describimos un resultado de un estudio de una empresa, de un estudio de una escuela, de un estudio de un cierto grupo de personas. Y creo que es importante hacer esa acotación porque en estudios de caso no podemos extrapolar esos resultados a una población entera. Caso que en un empírico realmente el cálculo de la muestra debe ser súper prolijo, debe ser súper calculado estadísticamente para que represente y pueda extrapolarse. Y ahí, en verdad, hay una disyuntiva, ¿no? De que uno encuentra un estudio empírico y probablemente hay cosas que no se van a extrapolar, no se van a poder extrapolar. Y lo que busca el investigador casi siempre haciendo un empírico es que eso represente a una población. A veces no se logra, pero yo creo que un inicio de un empírico pues es un estudio de caso y si uno quiere ampliarlo pues llega a ser un empírico que representa a una población entera y puede convertirse en una metodología replicable. Y ahí vamos en qué mismo caemos, ¿no? Un empírico puede tener una metodología muy fuerte, muy robusta, que puede desencadenar toda una revisión metodológica de tipologías, de cómo estudiar el mismo tema. Y de ahí ya viene una discusión que puede entrar en lo teórico. O sea, depende de lo que queramos llegar a hacer. Y ahorita abro como un poco el campo a que se introduzca el tema de los teóricos. ¿Qué exactamente son los teóricos y qué diferencia tenemos con ellos? No sé si Jorge nos podría complementar o tal vez mirar con el ejemplo que tú diste, ¿cómo podemos llegar a ser un teórico? Ya, gracias, Andrea. Mira, quisiera retomarle un poquito el tema, ¿no? Porque al estar en estudio, al haber analizado, perdón, los estudios empíricos, nosotros decíamos que básicamente debíamos responder una hipótesis, ¿no?
tú acotas muy bien el tema de los estudios de casos, ¿no es cierto? Que, bueno, según APA, nos dice a nosotros que son informes obtenidos al trabajar con individuos, ¿no es cierto? Un grupo, una comunidad, pero muy restringido. Es decir, no podemos hacer las inferencias poblacionales que nosotros hacemos en los estudios empíricos, en donde, claro, el tema de recoger grandes muestras aparentemente lleva a tener una especie de verdad en lo que muestreamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contexto. Pero no te olvides, Andrea, que también lo opuesto a una muestra es un censo, ¿es verdad? Y aparentemente, por ahí podríamos decir que cuando obtenemos información de toda una población objeto de estudio, de ahí agarramos también nuestra verdad, ¿no es verdad? Entonces, mira, cuando nosotros queremos dialogar entre muestreo y censo, lo que está en medio o son las estadísticas o son los parámetros poblacionales. Y por ahí nosotros decimos, sí, miren, por ahí podríamos comenzar a realizar nuestro análisis. Pero claro, cuando nos vamos al estudio de casos, aquí de repente será muy importante que nosotros identifiquemos, sobre todo dentro de lo que es el lado sociológico, antropológico, en el médico también podríamos manejar, en el psicológico, podríamos manejar el tema. Nosotros cogemos ciertas unidades poblacionales para hacer el estudio. Pues, ¿qué es mi unidad poblacional? Aquí en el curso dejamos el ejemplo de un caso tratado por problemas de retinitis pigmentosa, por ejemplo, y claro, o sea, se le aplica un determinado método y después de tantos años de aplicación del método, la retina mejora. Pero es el caso de un individuo, ¿no es cierto? Entonces, de repente es muy importante analizar este tema de la individualidad, porque notemos nosotros que cada organismo reacciona de una manera diferente. Entonces, la generalización que se hace en el empírico seguramente no es tal. ¿Por qué? Porque nosotros en el estudio de casos, en cambio, manejamos individualización, que es muy importante. Mira que si tú, por ejemplo, quieres realizar estudios morfológicos, estudios fisiológicos, es importante la individualización. Cada una de las personas somos un sistema completamente aparte de los otros, a pesar de que tengamos patrones comunes, pero reaccionamos diferente. Estudios de casos, por ejemplo, miren, y que se pega muy bien en ciertas carreras. Por ejemplo, ustedes tienen, Andrea, diseño gráfico, ustedes tienen marketing y claro, carreras relacionadas. De repente yo digo, sí, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un estudio de la conservación de especies en Nindo. ¿Qué es eso? ¿Es un estudio de casos? Claro, es un estudio de casos. Ya le cogí y ya dije que voy a ver la conservación de las especies, ¿no es cierto? Y tengo una unidad poblacional preestablecida. Yo quiero ver qué pasa ahí, ¿no es cierto? Que de repente le pongo una teoría ecológica, que de repente le pongo una teoría etológica o una teoría biológica por ahí para sustentar al estudio, está bien. Pero eso simplemente le va moldeando al tema de cómo nosotros deberíamos abordar esos estudios de casos. Y claro, y si quisiéramos seguir el ejemplo que veníamos tratando alrededor de la globalización, recuerdo, el planteamiento de un estudio de casos sería, ejemplo, la globalización del petróleo, caso Halliburton, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ha comportado esa empresa dentro del proceso de globalización? Y eso para nosotros es un caso. No tenemos que demostrar nada. No tenemos que demostrar hipótesis, tenemos que hacer un análisis descriptivo. Después seguramente como conclusiones serán las afirmaciones de mi estudio, ¿ya? Y por ahí empezamos nosotros a denotar precisamente la diferencia entre el estudio empírico con el estudio de casos. Y para dar contestación a tu pregunta, mi estimada Andrea, sí, mira, creo yo que uno de los estudios que son más fuertes dentro del proceso de querer escribir algo, de querer plantear algo, de querer conjeturar alguna idea, es precisamente el tema de los estudios teóricos. Nosotros aquí le hemos puesto propuestas teóricas. Porque mira, yo no sé si aquí en el país se ha dado que alguien proponga una teoría. Me parece que no. O de pronto mi ignorancia se lo desconozca. Pero no hay una propuesta teórica. No te olvides, Andrea, que las teorías tienen que tener principios inmersos, principios de comportamiento, ¿sí?
Ahí tienes algunos contextos, ¿no es cierto? La teoría de la relatividad de Einstein, que ha demasiados enfoques tecnológicos luego para elaborar diferentes tipos de tecnologías. Aquí tenemos nosotros la teoría, por ejemplo, la teoría del caos, cuando Edward Lorenz precisamente planteaba la idea de que una sola causa origina múltiples efectos, ¿no? Entonces, claro, eso nos abría los ojos un poquito para decir, oigan, la relación no solo es causa-efecto, en un contexto restringido, la relación es causa múltiples efectos, ¿cierto? Y por eso nos ponía precisamente la idea del efecto mariposa. O de repente cuando por ahí teníamos nosotros la teoría de Ludwig Bertalanffy y nos hablaba del contexto de sistemas o la teoría de sistemas y nos decía que todos los ambientes que podemos denotar a nivel de nichos ecológicos devienen de la interacción o sea, interacción entre células, entre tejidos, entre órganos, y tenemos el sistema cuerpo humano, ejemplo, ¿no? O hay una interacción entre los diferentes organismos de un estado, las sociedades, y tenemos ahí un sistema, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros notemos que dentro del comportamiento, por ejemplo, sistémico, deberá haber ciertos principios, ciertos patrones, ¿no? O cuando nosotros denotamos el tema de la teoría de la información, la comunicación de Shannon, por ejemplo, él nos pone los contextos de que habrá un emisor, habrá un receptor, habrá ruido. De ese contexto, miren, se irá gestando la comunicación entre diferentes, no solamente seres humanos, sino también en la especie. De hecho, y salgo un poquito del tema, el acto sexual es uno de los elementos de comunicación que debería estudiarse mucho, porque es precisamente la comunicación de ese acto la que da la posibilidad de que las especies sobrevivan, ¿no? Entonces, mire, tendremos nosotros que obligarnos a plantear principios dentro de este contexto. Y aquí yo quisiera que nos ayuden un poco, porque dentro del ejemplo que les estamos poniendo por acá en el curso, les poníamos la idea de que si alguien planteó principios para que se estudie la globalización, ejemplo, en una teoría que se llame teoría de la sociedad global, en un contexto restringido que se llame creación de organismos de organismos internacionales, de regímenes institucionales, y esa es la teoría, ¿no es cierto? De repente nosotros decimos, no, a ver, nosotros queremos plantear una nueva teoría, y oigan, yo quiero manejar la desglobalización planetaria, y quiero manejar la idea de lo internacional a lo local. Oigan, si yo me atrevo a plantear eso, escribir eso, estaría planteando una nueva teoría, porque de desglobalización, hasta lo que recuerdo, nos ha dejado algunas ideas, Edgar Morán nos ha dejado algunas ideas en la vía para el desarrollo de la humanidad, pero todavía no están planteados los principios de desglobalización, que nos daría bastante bien a los países latinoamericanos, porque entenderíamos que primero deberíamos nosotros fortalecer nuestras estructuras desde adentro, desde lo local y desde lo comunitario, para luego entrar en un proceso de globalización, si es que queremos entrar a ese proceso de globalización, que va investido de una palabra que no me gusta mucho, que es el desarrollo, porque a la par de la palabra desarrollo se crea la palabra subdesarrollo, y de repente nos llaman subdesarrollados, ¿no es cierto? Entonces, habrá que plantear contextos teóricos sobre los cuales nuestros pueblos precisamente comiencen a trabajar. Y claro, aquí la idea es encasillarnos en ciertos paradigmas, plantear teorías, plantear principios, y con eso dar una receta individualizada a nuestro país para ver cómo salimos. Entonces, mi querido Armando, te decía, quisiera que tú le manejes este tema, porque acuérdate tú que en algún momento nosotros sí hemos estudiado algo del tema de desglobalización bajo conceptos comunitarios y que precisamente se veían afianzados en las ideas que tú muy bien dejas del pensamiento andino, mi estimado Armando. Gracias, Jorge.
Sí, bueno, es una tarea pendiente en la que estamos con Jorge. De hecho, hay un criterio todavía no muy, bueno, no, bastante avanzado, pero de presentar lo que Jorge dijo como cátedra UNESCO, la parte del pensamiento ancestral. Y es que cuando nosotros hablamos de teorías, pocas veces nosotros vemos que ha habido un desarrollo de nuevas propuestas, sobre todo porque es venido de la parte cultural y de la parte cultural, yo le llamaría desde la parte cultural. Es decir, a a este lado del mundo llamado sur, eh, todo lo que nosotros tenemos en el sur es cultural, pero mientras lo que sale de México hacia arriba, norte, o lo que sale desde Occidente, Europa, siempre ha sido considerado ciencias y teorías. Siempre ha sido considerado ciencias y teorías. En este sentido, miren, como estaba Jorge, nosotros estamos, ya que estamos topando el tema de la globalización, ahora se habla de la bifurcación del capitalismo, ¿verdad? No es ahora el capitalismo. Ahora se habla de un capitalismo estatal, lo que ejerce Rusia, lo que está haciendo inclusive China, pese a que se sigue llamando República Comunista o Socialista de China. Pero no está sustentado sobre una teoría, precisamente, pero no está sustentado sobre una teoría. Pero el capitalismo salvaje, llamado hoy, no es que se tenga nada contra el capitalismo, porque es más, prefiero vivir en un capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje llamado en esa bifurcación está buscando, por ejemplo, y se habla de economía cognitiva o de la economía del conocimiento. No es hacer publicidad, pero ustedes pueden encontrar un texto que escribimos junto a Jorge y otros colegas precisamente sobre este tema de la economía cognitiva. Y ahí nos dimos cuenta, por eso menciono el tema, y ahí nos dimos cuenta que no existen pues nuevas teorías económicas y que las típicas teorías económicas son las que conocemos, ¿verdad? La teoría de Smith, la teoría de Keynes y la teoría de Carlos Marx, que son los tres paradigmas más conocidos en cuanto hablamos de teorías económicas. Y con Jorge nos propusimos hablar de teorías, perdón, nos propusimos hablar de una economía comunitaria, por favor, no economía ni comunista, ni economía socialista, ni socialismo del siglo XXI, sino una economía comunitaria, en donde se denote la participación de la comunidad en temas económicos, en donde en donde se denote la participación de la comunidad en discusiones sobre aquellos aspectos de oferta, de demanda, de dinero, de capital, de fuerza laboral, de fuerza de trabajo, ¿sí? Y en donde la comunidad, la comunidad sea la beneficiaria de aquellos aspectos que nosotros llamamos ahora rentabilidad del capitalismo, ¿no? Y claro, lo que nos frenó con Jorge en este aspecto fue precisamente la construcción de esos constructos, así sea repetitivo, en donde se base, ¿sí? En donde se base la parte teórica de este modelo comunitario propuesto, ¿no? Entonces decíamos con Jorge, ¿cuáles son los principios? ¿Sí? Porque ya para caos tenemos caos y el caos debe estar sujeto a esos procesos de autoorganización. Como decían nuestras abuelas, ¿no es cierto? Después de la tempestad, viene calma. La teoría de la autoorganización, si ustedes me preguntaran, perdón, la teoría del caos es eso. Cualquier cosa cite en un sistema, sea este social, sea este empresarial, sea este educativo, sea este académico, sea este investigativo, cualquier situación que salga de aquellas cosas que está planificado, sin duda alguna, producirá caos. Pero este caos, dentro de misma imbricación o dentro de su mismo nudo Giordano, por último, este caos debe volver algún momento, ¿sí? Este caos debe volver a esos puntos de equilibrio. Y a eso es lo que llamamos la autoorganización.
Es más o menos como los conceptos que maneja Maturana y Varela con la autopoiesis. Y es un ejemplo muy interesante, ¿no? La autopoiesis no es otra cosa que, por ejemplo, cuando el cuerpo entra en caos, tenemos enfermedades, gripes, dolores de cabeza y algunas otras cosas, ¿no es cierto? Pero el mismo cuerpo, a través de su autorregulación, a través de autogeneración, vuelve a hacer el sistema o la maquinita perfecta que es el cuerpo. Pasó la temperatura, pasó la gripe, pasó la bacteria y volvemos a autogenerarnos. Y volvemos a autogenerarnos. Entonces sí, podríamos quedarnos conversando de esta parte de los teóricos, pero yo pienso que en resumidas cuentas es valernos de teorías ya existentes para plantear nuevas teorías. Por eso me permití poner el ejemplo que estamos abordando con Jorge. Y es más, está pendiente una tarea que invito a quienes están en el curso y sobre todo a quienes formamos parte de estos conversatorios. Yo le había dicho a Jorge, tenemos desde hace más de 3 años, que es hora de que volvamos nosotros a escribir un nuevo método. Un nuevo método con todas estas explicaciones y ejemplos que nosotros estamos dando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de marketing o hablamos de salud, si hablamos de salud, que es una de las líneas de investigación del Instituto Cordillera, ¿cómo analizar la salud desde la antropología social? ¿Cómo analizar la salud desde la sociología? ¿O cómo analizar la salud desde la cultura? Claro, si esto probablemente nos escucha un médico, va a levantar bastante polvareda, va a levantar bastante polvareda, y ahí es precisamente donde necesitamos situaciones teóricas en donde confluyan estos ejemplos que nosotros estamos brindando, ¿sí? Donde confluyan estos ejemplos que nosotros estamos brindando. Para finalmente, en conclusión, ya dijo Jorge en la introducción, el método de los resultados, me parece que le faltó decir lo que va en la discusión, porque más de las conclusiones, lo importante es que van los bucles recursivos. Cuando hablemos nosotros de el método complejo más adelante, sin duda alguna que vamos a tener la explicación de lo que es un bucle recursivo, ¿no? Un bucle recursivo, ¿sí? Es una especie de espiral, en donde se van replicando, se van repitiendo ciertos procesos, ciertos efectos y ciertos procedimientos. Ese bucle recursivo será precisamente la comparación, si cabe el término, de la teoría que estamos estudiando y la teoría que estamos proponiendo. Un bucle recursivo es el ejemplo que puso Jorge, ¿sí? ¿Por qué no pensar en la desglobalización? ¿Por qué no pensar en ¿por qué no pensar en una agricultura completamente verde? En una agricultura completamente verde, que hoy por hoy está muy dentro de cualquiera de las teorías existentes que atraviesa la humanidad o la tierra patria. Andrea. Sí, bueno, voy a empezar a resumir un poco lo que hemos conversado y ha sido muy productivo desde sus perspectivas, cada una de las tipologías que hemos analizado, ¿no? Y quiero hacer referencia a una acotación que hizo Armando y que también concuerdo en esta descripción de que las instituciones a veces limitan la variabilidad de los temas para investigar. Y pues la solución de esto es empezar desde la academia a romper paradigmas, ¿no? Y esta mezcla de complejidad como escuela de pensamiento puede permitirnos llevar de lo disciplinar a lo multidisciplinar y a lo transdisciplinar. Entonces, espero que este curso también nos dé como pautas para romper eso y lograr nuevos productos, ¿no? Y de acuerdo al tipo de artículo que se quiera escribir, también dependerá el formato, y eso está súper claro dependiendo de la tipología. Y el tema también será distinto, y el método será distinto. Y un método o un tema puede ser transformado para llevar a cabo una metodología u otra. Nosotros como docentes y profesionales creo que debemos dejar huella, y ese es nuestro principal objetivo de vida, de no solamente realizar una cuestión de investigación descriptiva, sino llegar a plantear modelos. Entonces, yo sí les invito a todos los participantes de este conversatorio, a los que nos están escuchando, a plantear estos modelos, ¿no? Y les vamos a dar las pautas para hacerlo.
Creo que el objetivo de un estudio metodológico es llegar a ese planteamiento de modelo, recolectar información sobre los métodos utilizados y lograr esto, ¿no? También se hacía referencia acerca del empírico, ¿no? De que es una práctica de lo metodológico. Y cómo los estudios de caso no llegan a ser inferencias para una población, pero son igual de útiles como un empírico completo o como un metodológico. Entonces, realmente nunca hacer de menos una tipología a otra. Todo depende del objetivo que queramos como investigadores. Los teóricos, por otro lado, es algo que destacaba Jorge, que en verdad no existe en el país un desarrollo de estudios teóricos. Y en verdad tenemos que arriesgarnos a construir nuevas teorías, a romper, analizar profundamente teorías existentes que sean enfocadas en nuestros pueblos, a nuestras realidades. Y bueno, con esto concluimos. No sé si Marlene nos puedes dar unas palabras, por favor. Agradecemos a la comunidad del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, agradecemos también a nuestros expertos por su intervención y cerramos el primer conversatorio sobre tipologías de investigación, deseando que esta experiencia enriquecedora pueda complementar la conceptualización del primer módulo.